somos Infoxicados. Ella es Caro, yo soy Karen. El día de hoy nos encontramos en el Parque Bicentenario pues vamos a charlar un poco de un tema muy importante que sucedió hace unos años, aproximadamente 2019-2020. Y bueno, este suceso se llama la pandemia, el COVID-19. Y pues bueno, vamos a ponerlos un poquito en contexto antes de hablar de nuestra experiencia y todo eso. ¿Nos quieres contar qué es la pandemia a todos nuestros visores? Primero les vamos a dar, como dijo Karen, un contexto. La COVID 2019, también llamada enfermedad por coronavirus 2019, es una enfermedad causada por un virus. El virus se llama coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 o más comúnmente SARS-CoV-2. Comenzó a propagarse a finales del 2019 y se convirtió en una enfermedad pandémica en 2020. En este podcast les vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, de cómo fue que la vivimos nosotros y cómo fue un tema muy importante en México. Pues vamos a empezar. ¿Cómo viviste tú la pandemia? Pues yo... Pues realmente al principio no le tomaba mucha importancia a este suceso, o sea, aunque ya había noticias y todo eso, yo no pensé que fuera a ser algo tan grande y tan grave. O sea, yo decía, pues un rumorcillo, ¿no? Pero ya después, conforme pasó el tiempo, ya veía que empezaron a cerrar la escuela, nos mandaron a nuestras casas, pues ya fue más preocupante. Y la verdad, pues para mí sí fue muy difícil estar en mi casa. Para ti. ¿Cuántos años tenías cuando comenzó todo esto? Bueno, tu edad. Ay, creo que 17 años. 16, 17 años. ¿Y tú? Okay. Yo tenía 18. Bueno, ella tiene 20. ¿Ahorita cuántos años tiene? 22. Tiene 22, yo tengo 23. Nos llevamos por un año, entonces yo tenía 18 en ese entonces. También estaba viviendo mi último año de prepa. Y la verdad fue muy triste porque... Una semana antes nos dijeron que, yo me fui a una pedita y una semana antes nos dijeron que ya no íbamos a asistir a clases. Entonces no fue como que algo lindo porque mi clausura fue en línea y fue muy triste. Bueno, en tema emocional, ¿cómo viste la pandemia? ¿Te afectó emocionalmente, no? Pues a los principios, cuando se dio la noticia no, porque también dije, ay, X, ¿no? Después pues en mi casa todos dejaron de trabajar, solo iba a trabajar mi papá y pues me la pasé muy bien, ¿saben? Porque en mi casa, gracias a Dios, nunca a nadie le dio pandemia cuando estaba muy fuerte, solo que fue muy triste para mí cuando me agarraron de mi prepa, que no tuve salida de prepa. Eso me marcó mucho, de verdad. Ella no supera la prepa. Sí, yo no superé, sí, fue muy triste. Pues realmente para mí sí fue difícil la pandemia. Porque pues la verdad no estoy acostumbrada a estar encerrada en mi casa. Bueno, ahorita sí ya me gusta más, ¿no? Pero como que antes sí era muy desesperante. Y más que nada ver las noticias de cómo las cosas iban empeorando. Porque pues cuando salimos todos de la escuela y nos encerraron, pues todos dijimos de que esto va a durar un mes o semanas, ¿no? Y ya cuando veíamos que pues nomás no regresábamos, pues sí ya... Fue como nuestro choque de golpe. Y pues a mí también me tocó mi graduación en pandemia. Claro, yo me gradué en 2021, entonces ya para ese entonces ya estaba como apenas terminando. Uh-huh. Pero sí fue muy, muy fuerte. ¿A ti te dio COVID? Sí, después de un año me dio COVID. Yo soy asmática. Ay, sí. Te mueres aquí. Entonces sí, pues me dio COVID porque fui a esterilizar a unos gatitos a un centro de salud. Entonces el centro de salud en ese entonces estaba súper lleno y había mucha gente que yo veía que estornudaba y tosía, pero yo así ni al caso, ¿no? Uh-huh. Entonces ya yo fui a esterilizar a los gatitos. Resulta que en una semana yo me sentía súper mal. O sea, estaba muy cansada, dormía mucho y la garganta me dolía y yo me revisaba la garganta, pero no tenía anginas. Entonces yo le dije a mi mamá, oye, es que me siento muy mal. Mi mamá me dijo, no, tranquila, tómate unas pastillas X, ¿no? Entonces, pues no, ese cansancio que tenía no se me quitaba. Entonces, un día hasta vomité, entonces ya dijeron, no, esto sí es grave. Me llevaron a hacer la prueba y salí positiva, me puse a llorar, porque pensé que me iba a morir. ¿Y a ti cómo fue tu experiencia? Bueno, ¿a ti te dio COVID? Sí, también. No me dio en el pleno auge, también en el 2021 me enfermé.
Ajá. Yo me contagié porque tenía internado a mi papá en el hospital. Él no estaba por COVID, también le dio COVID, pero no estaba por esa situación, él estaba internado por otras cosas. Ajá. Entonces yo llevaba meses sin ver a mi papá porque como todavía no cumplía los 18, bueno, ya los había cumplido, pero todavía no me daban mi INE. Entonces, pues como yo no podía comprobar que era mayor de edad, no me dejaban accesar a los hospitales por evitar un riesgo, pero en una de esas, mi papá estaba muy renuente a seguir ahí y entonces, pues los doctores para incontentarlo le habían dicho de que pues si te dejas que te curemos y te estás tranquilo, te dejamos ver a tus hijos. Entonces, en uno de esos días yo acompañé a mi abuelita a la visita que siempre hacían y la esperé afuera del hospital y ya en eso me hablaron y me dijeron de que siempre sí puedes pasar. Habían hablado con los policías para que me dieran acceso. Y ya después entré, pues volví a ver a mi papá, fue muy emotivo. Lo primero que me dijeron era que no lo abrazara, que tuviera contacto cero, ¿no? O sea, que nada más fuera y lo saludara. Pero pues evidente. Ajá. Y luego cuando iba entrando a la sala donde él estaba, enfrente estaba la sala de los de COVID. Entonces estaban muy cerquitas. Pero pues obviamente la emoción y como que el sentimiento de volver a ver a mi papá pues me hizo que se me olvidara. Sí. Yo lo voy a abrazar. Y corrí y lo abracé y ya hasta ahí quedó. Y ya después, como a las 2 semanas, dieron de alta a mi papá. Él ahí ya tenía COVID, pero no sabían porque él fue asintomático, no presentó síntomas. Entonces, fue ahí cuando yo, 2 semanas después, me empecé a sentir mal, como que quería que me diera gripa y así. Y en eso, como que yo intuía que algo andaba mal. En ti, que tú así de, no me siento bien, esto es raro, ¿no? Se siente así como, esto está raro. Y ya después vi que nos volvimos a llevar a mi papá de urgencias a otro hospital y como a las horas nos marcan y nos dicen, es que su paciente llegó con positivo a COVID. Váyanse a hacerse la prueba porque pues la verdad estuvieron en contacto con él y como no presentó síntomas, de seguro a lo mejor ustedes podrían tener. Entonces ya yo ligué mi mal sentimiento con eso, entonces dije, ya valí. Dije, ya valí. Y ya, entonces le dije a mi mamá, vamos a hacerme la prueba porque me siento muy mal. Mi hermano también se enfermó al mismo tiempo que yo, entonces fuimos aquí a la delegación Azcapotzalco, ya ves que ahí estaban como unos kioscos para hacerse las pruebas gratis. Sí. Y sí, ahí estuve formada un buen tiempo. Y pues sí, yo ya tenía el presentimiento. Mi mamá sí se dio cuenta que yo me sentía mal y me dijo, no te preocupes, no creo que tengas, ¿no? Pero pues una tiene, ¿cómo se dice? La intuición de que algo malo está pasando. Entonces sí, ya cuando salgo, un factor que me hizo darme cuenta es que sí tenía COVID, es de que a las personas que les hacían las pruebas, si daban negativo, salían súper rápido sus pruebas y les hablaban súper rápido. Pero a los que daban positivos sí se tardaban. Y ¿No tuvieron un kit? No. ¿No? Fue horrible, porque me tardé, se tardaron en hablarme. Y cuando me hablaron, me dijeron así de... O sea, como que siento que también eso estuvo mal de que no fueron como discretos, porque yo me di cuenta, pues... Luego cuando las personas se enteraron que tenía COVID, se alejaron. Sí, o sea, como que se replegaron todos. Excluida, ¿no? Sí, como que fue un bicho. Y lo peor de todo es que las personas, pues, los que entregaban las pruebas eran muy obvios, porque si estabas negativo, te gritaban y, negativo, y ya. Pero a las personas que dábamos positivo, pues sí nos hacían de, ven por acá. Y ya cuando me hicieron de, puedes venir tantito, me arrinconaron y ya me dijeron, pues estás positivo. Y yo, no sentí bien feo. O sea, todo bicho, ¿no? Estoy infectada. Sí, ¿no? Y entonces, pues ya, pues me di cuenta que toda la gente sí me miró raro y yo dije, ay, qué mala onda, ¿no? Ojalá que no les dé. Y pues ya me dijeron de que tenía que avisar a todas las personas que estuvieran en contacto conmigo para que se fueran a hacer la prueba, me dieron recomendaciones de qué tenía que tomar, muchas cosas. Y pues sí, me sentí mal. La verdad no pensé que me iba a morir, porque a mi tía me contó, ya me estoy saliendo un poquito del contexto, pero
mi tía me contó que un compañero de ella, igual se fue a hacer la prueba del COVID porque se sentía mal. Y cuando le dijeron que tenía COVID, se murió en ese instante por la impresión de que le dijeron que dio positivo. Entonces, cuando yo recibí la noticia, fue como de, ok, tranquilízate, porque si no te vas a morir como el compañero de tu tía. Entonces dije, no, me calmo. Es que creo que ahí entra un tema muy importante de la infoxicación, que a todos nos espantó. O sea, Sí. el momento de las noticias es decir, si te sientes así, vete a checar rápido al doctor, porque si no, bueno, decían que muerte, ¿no? Ujú. Y que las noticias salía que ya se murieron, que 50 personas en este hospital y que cuídate. Y creo que a todos eso nos espantó y fue así como, no, si me da COVID me voy a morir también y me van a ver Sí. como un bicho raro. Sí, porque pues en ese entonces, pues si te daba COVID ya era casi un hecho por todas las historias que nos contaban de que las personas que les daba era muy raro que sobrevivieran o que no les dejaran secuelas. Entonces Justo. yo sí dije, no, me tengo que tranquilizar. Y más que nada, de hecho, no duré tanto. Si acaso duré 2 semanas con la enfermedad porque me curé y tenía otras cosas en mi cabeza como pues que mi papá estaba en el hospital y todo eso. Solo como hubo un día en el que sí me sentí súper mal, o sea, hirviendo en calentura, no quería, estar parada no me dolía, estar sentada me dolía, acostada también, entonces sí, ese día yo estaba muriéndome. Pero pues gracias a Dios de que mi mamá me cuidó bien, me tomé el medicamento y todo y pues o sea que yo tenía esas ganas de no, esta cosa no me va a tirar. Entonces, y como también me habían dicho que mi papá ya lo iban a dar de alta, pero él ya no tenía COVID, dije, no manches, no puede llegar a la casa. Contigo así. Y yo así, con todavía Enferma, ¿no? enferma, porque lo voy a volver a enfermar. Y y pues sí, me curé rápido, la verdad. Sí me dejó secuelas. Sí. Ahorita ya casi no tanto, pero por ejemplo, hubo ciertos sabores y aromas que ya me sabían, no feos, pero raros. Entonces, y cuando caminaba, pues sí estaba como ya con la respiración de que... Ya te agitaba. Ajá, sí, me agitaba. sí, Así sí. fuera súper caminando lento. O sea, como que sí no... Me cansaba muy rápido, pero pues ahorita ya siento que ya no hay tantas ¿Ya secuelas. saliste de eso? Sí, bueno, también me enfermaba muy seguido. Pero ahorita igual, ya como que ya me calmo. ¿A ti te dejó secuelas? A mí sí me afectó en el estómago. Entonces ya no puedo comer muchas grasas porque me da dolor de estómago. Entonces sí, también fue muy difícil para mí. Bueno, retomando lo de que tú dijiste que te dejó secuelas, ¿alguna vez escuchaste, bueno, siempre, pero escuchaste, qué noticias falsas veías tú en internet acerca de este suceso? Pues mira, yo escuché muchas de que pues literal decían que la gente se moría. O sea, nada más que tú dabas positivo a COVID y pues que te ibas a morir. Eso fue lo que a mí también me dio mucho miedo porque yo no me quería morir. También escuché muchas noticias de que lo sacaban en bolsas negras. Bueno, no sé si tuviste, de que si tú tenías contacto con una persona, así cualquier contacto que tú ya te ibas a contagiar. Y pues eso sí también me impactó mucho porque no me gustaba ver a la gente. No me gusta ver a la gente morir, o sea, creo que a nadie. Pues sí, más que nada yo siento que también pasaban videos muy fuertes que yo creo que lo hacían para espantar a las personas y yo creo que aún así la gente no entendía porque también había gente que pensaba que era una mentira. Aún ya en el pleno auge de la pandemia yo sí llegaba a ver cómo había chavos que hacían transmisiones en vivo en fiestas y así de más de 100 personas ahí. El covidiota. Sí, en ese entonces existía una palabra que se les decía covidiotas a estas personas que pues salían a la calle sin cubrebocas, que hacían fiestas, reuniones, pues que prácticamente les valía y no se cuidaban y en todo caso pues ponían en riesgo su salud y las de sus familiares o sus seres queridos. Entonces sí, yo sí llegaba a ver covidiotas. Sí. Justo, ¿no? De los covidiotas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esa gente no le pasó nada. O sea, que dices... La que menos se cuidó. La que menos se cuidaba era la que menos le sucedía. Y gente que se cuidaba... mi mamá tenía una compañera. Ajá. Que se cuidaba muchísimo. Sí le decía a la gente, no te me acerques, usaba gel, cubrebocas y se contagió. O sea... Entonces yo creo que cuando dicen cuando te toca, aunque te quites, sí decía, ¿no? Así era. Así creo que así era. ¿Y cómo se llama? Y pues sí, eso. ¿Qué otro rumor pudimos haber escuchado? Pues yo en ese entonces, bueno,
después de que se acabó la pandemia, bueno, no se acabó, sino que ya iba disminuyendo, yo trabajaba en el Aurrera, entonces ahí era así como que toda la gente con cubrebocas. Y si alguien no traía cubrebocas, no lo dejaban pasar. Y era así como que me tocaba a mí decirles, no, es que te tienes que decir a esa gente que no puede pasar. Y yo así de, no, es que no puedes pasar porque no traes cubrebocas. Y la gente se molestaba conmigo. O sea, yo hasta ya ni quería decirles nada porque yo decía, no, ahorita me van a regañar y van a decir, ay, ¿eso qué? Pero sí, la verdad, sí estuvo muy difícil en ese entonces, el COVID. Sí, pero bueno, igual no todo fue malo. También hubo buenas noticias dentro de eso. Pues una de ellas, yo veía noticias de que pues gracias a que hubo este encierro de las personas, de los humanos, pues los animales ya se sentían como con más libertad de salir a las calles, los mares se limpiaron, los parques también, las calles ya no tenían tanta basura, hasta como que la atmósfera cambió para bien. A nosotros nos fue mal, pero en sí al planeta como que sí le benefició ese encierro de los humanos, porque realmente pues sí, los animales eran más libres. ¿Y qué otras cosas? Pues sí, porque, ay, perdóname. Sí, porque se ponen a pensar y tú dices, ahorita en tiempo de pandemia no hubiera toda esta gente que hay en el parque, o sea, todos estábamos encerrados y es como, what the fuck. Sí. ¿Tú qué cambio viste? O sea, ¿tú sí viste un antes y un después de la pandemia? O sea, ¿tú qué habrás dicho? ¿Qué cambios? Pues no, yo no vi cambios. ¿No? ¿Tú sí? Bueno, yo podría decir que, bueno, la pandemia aportó, por ejemplo, que las personas nos adaptáramos como a nuevas modalidades. Okay. Una de ellas era, pues, las clases virtuales, que realmente todavía no nos acostumbramos, pero ya no se nos hace difícil conectarnos, ¿no? O sea, eso también hay las anécdotas, ¿no? ¿No tuviste alguna anécdota virtual de que el amigo ya tenía el micrófono prendido, el profesor salió en calzones o cosas así, ¿no? O sea, es que sí, o sea, yo veía memes, bueno, hubo varios videos que se viralizaron de que aquí en México, de que las personas como que les valía y luego se descuidaban y prendían su cámara y resulta que andaban en calzones, que estaban teniendo relaciones, que estaban dormidos, ¿no? Entonces sí, pero igual pues como todos nos tuvimos que acostumbrar, acoplar y bueno, ahorita pues en la universidad estamos tomando esa modalidad mixta, ¿no? Y estamos usando las clases en línea, que sí, igual son un poco tediosas y pesadas, pero ya no se nos hace tan complicado como antes. Sí, porque vivía en un momento. Sí, o sea, como que sí la pandemia nos orilló a hacer varias cosas y varios cambios. Otra cosa buena que yo vi es de que, bueno, se creó otra como oportunidad laboral, que era esto del marketing y de las nenis y de todo eso, ¿no? De que pues la gente como tuvo que cerrar sus negocios, pues se quedaba sin dinero, entonces tuvieron que buscar otra forma de obtener ingresos y una de ellas fue pues vender en redes sociales. Las redes sociales crecieron, amigos. Sí. Porque antes las ventas en línea como que la gente no confiaba mucho por las estafas y todo eso, pero obviamente con la pandemia pues tuvieron que recurrir a eso y pues se abrió como una nueva oferta de trabajo y otra forma de tener ingresos. Y bueno, esa es una parte. ¿Qué otra cosa fue? Bueno, de hecho también en Walmart, mi mamá trabaja en Walmart, entonces en el área que está es en línea. Antes no había eso. O sea, entonces como dice Karen, se abrió mucho el trabajo. Porque abrieron cosas en línea y todo eso. Entonces ahí está. Estuvo bien, bueno, no bien, pero... Otro ámbito que también queremos abordar aquí en esta plática es, bueno, nosotros somos estudiantes de comunicación, entonces obviamente los medios abarcaron un papel muy importante en este suceso, porque a diferencia de otras pandemias anteriores, pues no existían los medios digitales, no existía nada de esto. Entonces, sí, de por sí aquí hubo desinformación o información excesiva y falsa, pues imagínate anteriormente en las otras pandemias, pues yo creo que hubo más y no había manera de saber si esa información era verídica o no. O fake. Y pues aquí en esta siento que sí jugó un papel muy importante porque pues realmente las personas pues se informaban a través de los medios. Ahí pues hubo de todo, hubo información buena, información falsa,
También nos ayudó, por ejemplo, cuando salieron las vacunas, ahí se publicaban las fechas en las que te tocaban ir a vacunarte, ¿no? O sea, no tenías que ir como a buscar las clínicas o a ver dónde tenías que ir. Ajá, ahí mismo te mandaban la sede donde te tocaba ir y ya te mandaban tu horario y todo eso. Entonces, pues tuvo sus pros y sus contras la pandemia. Es evidente que hubo muchos cambios antes y pues sí marcó un después. Que igual, por ejemplo, no sé si te tocó que ya después de que la pandemia acabó, bueno, realmente nadie se dio cuenta cuando acabó, simplemente como que cada quien fue agarrando su ritmo, pero yo, por ejemplo, sí me tardé un año, como en todavía seguir usando cubrebocas. Y desinfectarlo. Sí, o sea, todavía, pon tu 2022, yo usaba el cubrebocas para todo. Pero sí, hace como 2 años ya como que la gente otra vez poco anda a poco, ¿no? sin cubrebocas. Como... Claro, los ocupan cuando están enfermos o así, pero ya ahorita ya, pues digamos que volvimos a la normalidad, ya todo el mundo anda sin cubrebocas, pero a mí sí me costó trabajo quitármelo. Y hasta me sentía rara cuando andaba en la calle sin cubrebocas. ¿A ti no te sucedió? Sí, bueno, yo lo usaba en el trabajo todo el tiempo, entonces sí, cuando me lo quité fue así de, ¿ya? ¿Sin cubrebocas? Y como que hasta el aire me entraba más. ¿Y tienes otra anécdota que nos quieras contar? ¿Qué te pasó? ¿Qué te contaron? Pues hubo muchas historias. Apenas, fíjate, o sea, ya pasó y todavía me siguen contando cosas. Ahora que fui al panteón a adornarle, porque pues ya desgraciadamente mi papá falleció. Él no falleció de COVID, pero falleció en ese año. Entonces fui al panteón a visitarlo. Y una persona de al lado nos hizo la plática a mi abuelita y a mí. Y pues empezaron a recordar esos momentos de cuando las personas fallecían, ¿no? Y cómo era el proceso de los funerales, los entierros. A mí no me tocó, con mi papá no fue así el protocolo, pero otra cosa muy importante pues es que los funerales, las personas pues también hubo sus momentos feos porque no se pudieron despedir de sus seres queridos. Creo que esa es una de las partes muy fuertes de la pandemia, que si alguien perdía a su ser querido, no solo era el dolor de que lo perdiste, también era el dolor de que no pudiste despedirte de esa persona, no pudiste darle el último adiós como tú querías hacerlo. Y pues nada, te digo, esta persona nos contó que cuando se murió su familiar, nada más podían entrar máximo 5 personas al panteón y no podían acercarse, pues ahora sí que a la tumba, ¿no? O sea, haz de cuenta, aquí estaba la tumba y ellos tenían que estar como hasta allá, de lejitos. Las personas que habían enterrado a su familiar, pues no los podían ver de cerca y emplayaban los ataúdes, llegaban emplayados. Y las personas que, ¿cómo se dirá? Los paleros, no sé cómo se les dice a las personas que se dedican a sacar la tierra para meter al ataúd. Del panteón, ¿no? Ajá, pues sí se metían en trajes, así como... O sea, así como si estuviera fuerte, ¿no? Como lo hicieron ver así un bicho, un virus. Pues sí fue fuerte, pero, o sea, sí tenían como muchas precauciones. Y mira, eso si bien les iba, ¿no? O sea, hasta eso era todavía algo decente, porque hubo gente que ni siquiera, o sea, solo les decían, ya se murió tu paciente, y luego los llevaban al crematorio, ¿no? Entonces ni siquiera, también estaba como esa incertidumbre, y creo que también por ahí vi una publicación en internet de un caso de una familia que falleció su paciente, pero sin embargo les entregaron el cuerpo de otra persona, las cenizas de otra persona. Entonces también, imagínate, eso también era muy fuerte, ¿no? El hecho de saber que no te dejan ver a tu familiar, pero realmente te queda esa incertidumbre de saber si sí falleció, porque pues no te entregaron cuerpo, ni siquiera te dejaban reconocerlo, simplemente, falleció y aquí están sus cenizas, ¿no? O sea, entonces tú no sabías si realmente te estaban dando a tu familiar o no. Y quién sabe cuántos casos habrán sucedido de esa situación que les hayan entregado a otra persona que no era, ¿no? Entonces sí fue... Te digo, a mí, cuando me tocó enterrar a mi papá, no.
Sí nos pusieron un límite de personas, pero pues tampoco fueron muchas. Pero sí, igual mi abuelita me contaba que cuando era COVID, ella para accesar al panteón, pues estaba cerrado. Entonces decía que ella se colaba entre las marchas fúnebres de otros entierros. Se hacía pasar por familiar de los muertos para poder ella meterse y entrar al panteón. Que realmente sí se me hacía irresponsable, ¿no? Pero pues cada quien, realmente cada quien. Pero sí fue muy impactante muy feo. todo esto que se vivió por el COVID. Sí. ¿Y cuál fue, por ejemplo, tu rutina? ¿Qué hacías en la pandemia para sobrellevar esto? Pues mira, yo me la pasaba ahora sí que encerrada. Y pues con mi familia, como todos dejaron ir de trabajar, menos mi papá, pues iban ahí a la casa y pues nos poníamos a jugar que el avioncito, la cuerda. O sea, nos la pasamos muy bien en familia porque gracias a Dios a mi familia no le dio COVID. Solo fue a mí y pues a mí, nada más. Entonces pues así fue muy divertido, la verdad. Me la pasé muy bien, aunque afuera estaba muy feo todo, toda la gente y todo eso. ¿Y tú qué hacías? Pues yo pues realmente casi no hacía nada, hacía videollamadas con mis amigos, y pues realmente, o sea, me sentía mal por las noticias que veía, pero no del todo porque pues mi familia estaba bien, dentro de lo que cabía. Mi papá sí dejó de trabajar porque él trabajaba en el centro, entonces evidentemente cerraron el centro, entonces pues él... También afectó a muchas familias eso de que... Bueno, en mi trabajo donde estaba antes, dijeron que algunos los liquidaron porque pues ya no iban a trabajar, entonces también eso afectó mucho en la economía de muchas personas. Sí, muchas personas perdieron sus empleos. Y bueno, o sea, es que mi papá no perdió su empleo, simplemente como que trabajó otra cosa y ya pues como trabajo virtual. Mi mamá sí estuvo yendo toda la pandemia, no cerró porque ella trabaja en Correos de México. Entonces pues evidentemente es una empresa de comunicación. Entonces a ella no la hicieron descansar, ella no, si acaso descansó 2 semanas, pero toda la pandemia que yo me acuerde estuvo ella... ¿Y a tu mamá no le dio COVID? Fíjate que no, raro, o sea, ella no le dio COVID y me contó muchas historias que se las contaremos ya después porque ya casi acaba nuestro programa. Pero sí me contó igual muchas historias de la pandemia, de pues gente que ella veía que estaba enferma o que ya le habían avisado que habían fallecido. Entonces ella tuvo suerte porque ella estuvo afuera todo el tiempo. Entonces no, gracias a Dios no le sucedió nada. Y pues yo, te digo, estuve tranquila. Sí me entristeció que salí de la escuela y no hubo graduación. Ni siquiera, o sea, literalmente nomás me dieron mi certificado. Ni siquiera nos despedimos de nuestros amigos. No fue así como, sí, se pueden despedir. No, o sea, la semana dijeron, ya no van a asistir a clases 1 mes y ya. Y no fue 1 mes, fue todo el día. Bueno, ya, supéralo. Y pues sí, fue muy raro, pero obviamente esto nos dejó muchos aprendizajes, muchas lecciones, cosas buenas, cosas malas. Exactamente. Obviamente hubo un antes y un después, pero pues como pueden ver, bueno, alrededor la gente ya está como si nada, todo pues ya fue un capítulo que ya se cerró. Obviamente el COVID, la enfermedad ya se quedó, pero ya no es tan peligrosa como en ese momento, en el 2020, o sea, ya no es peligrosa. Que sí te puede matar, eso sí no lo sé, pero ya hay vacunas, ya hay tratamientos, entonces pues ya el COVID llegó para quedarse. Y ya no se va a ir. Y pues ya nosotros nos tuvimos que adaptar, nos dejó muchas enseñanzas, desgraciadamente hubo pérdidas. Sí. Pero pues aquí seguimos y bueno, pues yo creo que ya es todo, ya no tienes nada más que decir, Caro. Ya no quiero. Bueno, pues ya entonces esto sería todo por hoy. Espero que les haya disfrutado y les hayan gozado de este chismecito en el capítulo de hoy y pues nos vemos para otro episodio para hablar de otros temas y pues nada. Así es. Nos vemos. Adiós. Bye.